Muchas veces, a veces pensamos que somos personas que no tenemos contacto con la sociedad o que nos gusta estudiar aparte, pero realmente este es un tipo de aprendizaje que no hemos descubierto. Es muy interesante que no identifiquemos o a pesar de que los practiquemos todos los días no sepamos qué tipo de aprendizaje estamos teniendo. En este caso, analizaremos qué es el aprendizaje autodirigido y el aprendizaje autorregulado, que va muy de la mano con la individualidad de la persona y del cómo esta persona estudia y se mantiene informado en el ámbito escolar, laboral también, pero lo enfocaremos un poco al lado escolar. Hablando del aprendizaje autodirigido, es un aprendizaje multidimensional, si no me equivoco. Es un proceso de aprendizaje estratégico y autorreflexivo, donde el estudiante toma la iniciativa con o sin la ayuda de otros para diagnosticar sus necesidades de aprendizaje. Se formulan metas, se identifican los materiales necesarios para aprender. Es muy importante, aquí se conocen mucho el cómo se debe de mencionar cómo estudia esta persona. Poniéndome en la primera persona, yo voy a estudiar un tema, yo lo delimito correctamente y yo lo hago de la mejor manera. En este caso, tengo que planearlo, sé qué temas voy a estudiar, cómo lo voy a hacer, qué estrategias voy a tomar para hacerlo y cuál va a ser, cómo voy a llegar a este fin. Hay pasos a seguir o dimensiones del aprendizaje, que es el primero, que es la planificación del aprendizaje, que básicamente es qué estrategia voy a utilizar para yo aprender ese tema. Después de eso está el deseo de aprender, con qué motivación o qué deseo o qué anhelo debo de tener para solucionar o aprender este tipo de cosas. En este proceso, mientras se va estudiando, está la confianza, la autoconfianza. Esto significa qué valor me doy como persona, cuánto sé que yo puedo hacer y con los aprendizajes se relaciona con los aprendizajes más profundos. Después sigue la autogestión, que en este caso la posee una persona para planificar, ejecutar sistemáticamente acciones individuales de su aprendizaje. Aquí tú nivelas tus actividades, lo que tú aprendiste en base a tus conductas y actividades que hiciste. En este caso, todo es personal y la autoevaluación es lo último que tú haces, en la cual tú como persona autodirigida tienes la capacidad de analizar críticamente los hechos, lo que tú hiciste, si aprendiste o no, si necesitas ayuda de alguien más o lo puedes hacer tú solo. Esto realmente es una modalidad en línea. Se recomienda que los estudiantes comparten, intercambien observaciones y reflexiones de su propio desempeño, ya que a veces no es muy significativo que sea solo para una persona. Y como mencionó mi compañera, ahora yo hablaré del aprendizaje autorregulado. El aprendizaje autorregulado es cuando un estudiante es capaz de... Pásale. Como mencioné antes, el aprendizaje autorregulado es cuando un estudiante es capaz de gestionar de forma deliberada los procesos cognitivos y emocionales que están involucrados en su aprendizaje. El aprendiz es capaz de seleccionar aquellas estrategias que considera más beneficiosas y eficientes en el momento de aprender, regulando su estado emocional y organizándose para alcanzar sus metas. La capacidad de autorregulación está muy relacionada con el éxito académico y el rendimiento del estudiante. Entre los investigadores más destacados acerca de la idea de aprendizaje autorregulado, encontramos la figura de Barry Zimmerman. Algunas de las características de este tipo de aprendizaje serían, por ejemplo, el uso de estrategias cognitivas, en el que se usan para entender o organizar la información que el estudiante ha obtenido, también así como desarrollar las habilidades metacognitivas. En estas son utilizadas principalmente para saber cómo se planificará la tarea que van a ejecutar en dicho momento. También existe el control emocional, que ellos modifican y controlan aquellas emociones que son positivas para su aprendizaje.
y sienten motivación y gusto por ello. Y tienen la planificación de la tarea, que ellos planifican adecuadamente sus tareas, previendo cuánto tiempo les va a suponer hacer alguna de ellas. Además de que ellos prestan atención, se esfuerzan por mantener atención a su tarea y no se distraen. En este caso, ahora mencionadas lo que es el concepto de autodirigido y autorregulado, queremos aclarar que todo va relacionado hacia el tipo de aprendizaje que tiene un alumno o una persona y a continuación explicaremos cuáles son las diferencias de autodirigido y autorregulado porque realmente creemos que son cosas muy similares, entonces se puede confundir. En unos segundos comenzaremos con la diferencia de autorregulación y aprendizaje autodirigido y aprendizaje autorregulado. Mientras que el aprendizaje autodirigido entrega la libertad al aprendiz de elegir qué estudiará y qué estrategias de aprendizaje utilizará en dicha labor, en el aprendizaje autorregulado esta característica es atribuyente casi exclusivamente al docente, quien tradicionalmente define qué, como si debe aprender, en qué tiempos dicho aprendizaje es como debe ocurrir. En ejemplos de nuestra carrera, claramente se ven los dos tipos de aprendizajes, el autodirigido y el autorregulado. Regularmente el autorregulado va de la mano con carreras con materias un poco más específicas que el maestro sabe o el profesor o el docente sabe de qué manera podemos aprender. Y en este caso el aprendizaje autodirigido ya va más de la mano en materias un poco más teóricas donde solo el docente te dice de qué va a tratar el tema y tú decides de qué forma lo vas a aprender ese tema, lo vas a estudiar. De esta forma, si para mí es más fácil leerlo en voz alta y así se me queda, para Claudio es más fácil hacer cuadros comparativos, como para Ambris es más fácil ver videos sobre el tema. Esto también va muy de la mano en la carrera del derecho al momento de que los litigantes encuentran un caso y les es necesario estudiar para buscar la mejor estrategia y poder defender a su víctima. En este caso se aplica el aprendizaje autodirigido, ya que él, en base a sus conocimientos adquiridos en la universidad o en diplomados o en escuelas anteriores, los aplica de manera eficaz, de forma en los cuales el mismo abogado sepa qué manera estratégica sea la mejor para él poder encontrar estrategias, disculpen la repetición de la palabra, estrategias para poder ayudar ya sea a su víctima o en este caso a su cliente. Creo que de mi parte es todo. ¿Algo más que agregar, Claudio? Nada de mi parte, ya que yo estoy de acuerdo con tu punto de vista. ¿Ambris? Ante todo muestras algo muy objetivo y estoy de acuerdo con lo que comentas. Nada que agregar. Perfecto. Creo que con este tema queda un poco más claro qué es el aprendizaje autodirigido, autorregulado y cómo se aplica en la carrera de Derecho. Y algo muy importante es cómo sin saberlo nosotros lo estábamos aplicando, pero ahora lo aplicaremos de manera más consciente porque ya sabemos cómo y cuáles son los conceptos que se deben de aplicar. Esperemos que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.